Más. A ver, yo adelanté algo recién. Nombraron al ministro de Defensa. Algunos sabíamos más o menos de qué se trataba, lo sabía Horacio Berbisky, obviamente. Lo que trae Juana Morín es una prueba de cómo el nuevo ministro de Defensa encubrió a los genocidas. Él es parte de todo eso, ¿no? Así es de un nivel de gravedad realmente pero muy importante, con muchísima densidad la noticia que vamos a dar en el día de hoy. Incluso fue muy difícil realizar el reportaje con una persona que está exiliada, es el primer exiliado de la democracia argentina. Tuvo que volverse a Dinamarca luego de haber sido torturado, secuestrado y desaparecido durante un mes y medio. Se juntó con Oscar Aguad y Oscar Aguad lo presionó para que dejara de denunciar a los genocidas, a las personas que lo habían torturado. Te lo mostramos ahora, en un minuto, dale. Ya volvemos. Se aplica el mecanismo y la carnada pica. El nuevo ministro de Defensa de un gobierno que se ha mostrado hasta ahora violento. Se hizo cargo ahora de las Fuerzas Armadas, unas Fuerzas Armadas que se supone, seguramente, en algún grado se han democratizado en las últimas décadas. Sin embargo, ahora quedan a cargo de un hombre que ya sabíamos, teníamos sospechas, teníamos algunos datos de su complicidad, de su amistad, de su relación con los genocidas. Lo que consiguió hoy Juana Morín, un documento exclusivo, es algo más concreto, es una prueba de esa complicidad y de ese encubrimiento, Juan. Así es, pudimos hablar con Luis Urquiza, ni más ni menos. Luis Urquiza es un ex policía que se incorporó a la Fuerza Provincial, a la Fuerza de Córdoba, en 1974. Como estudiaba psicología en esa época, fue señalado, sospechado de ser un subversivo infiltrado del ERP. En 1976 estuvo en el Departamento de Informaciones, en el D2, uno de los principales centros clandestinos de detención de la provincia de Córdoba. Al poco tiempo, como se negó a realizar tareas ilegales de represión clásica de la dictadura militar, fue secuestrado, fue torturado, recibió 3 balazos, recibió uno en la rodilla inclusive, se fue a vivir a Dinamarca como exiliado político. Lo aceptó Dinamarca a través de las Naciones Unidas, regresó al país y cuando regresó se encontró que sus torturadores formaban parte del gobierno, de la policía, de Oscar Aguad y Ramón Mestre. ¿Sí? Oscar Aguad en esa época era ministro de Asuntos Institucionales de Córdoba. Hoy te vamos a mostrar justamente el testimonio de Urquiza y también te vamos a mostrar distintos recortes de diarios que muestran que Oscar Aguad sabía que había más de 100 genocidas dentro de su fuerza policial y decidió encubrirlos. Y de hecho apretó a Urquiza y le pidió que se callara la boca ante los medios y dejara de denunciarlo. Pero si te parece, Roberto, empecemos viendo el próspero ascenso de Oscar Aguad en el Estado, ¿sí? ¿Qué cargos supo ocupar en el Estado hasta ahora que llega al Ministerio de Defensa? Que es su sueño. A Oscar Aguad le dicen el milico, no por nada. Dicen, así es. Vamos a ver entonces su carrera en el Estado. Ministro de Asuntos Institucionales del Gobierno de Córdoba, como destacamos recién. Fue interventor de Corrientes. De hecho, tuvo una causa muy importante. Estuvo muy cerca de la prisión por el robo de 60 millones de dólares, o mejor dicho, la desaparición de 60 millones de dólares cuando le tocó ser interventor. Fue no sobreseído, sino que prescribió la causa en el año 2014. Diputado nacional, ministro de Comunicaciones, donde le hizo flacos favores al Grupo Clarín, privatizó el ARSAT 3, como bien mostró Darío Gaño, y ahora sí llega al Ministerio de Defensa, que fue su gran anhelo. Pero vamos a ver cómo funcionaba la policía de Oscar Aguad en el 90, en la década de los 90, cuando fue ministro de Asuntos Institucionales de Córdoba. Estuvimos hablando con Mariano Sarabia, que es un periodista especializado, y escuchen atentamente cómo funcionaba la policía del milico de Oscar Aguad. Yo creo que Oscar Aguad pertenece a esa derecha más bien neoliberal, es esa derecha que se benefició, ¿no es cierto?, más vinculada a los grandes negocios y que de alguna u otra forma es cómplice del genocidio. Acá hay 30.000 personas desaparecidas que no están porque justamente fue necesario desaparecerlos para implementar un plan económico que se parece mucho al de hoy. Entonces todo cierra, no me extraña que haya impunidad, no me extraña que para Aguad hubiera sido normal que 20 años después, en el 97, siguiera habiendo 100 policías que estaban en actividad y que habían sido torturadores en los 70. ¿Qué sensaciones le provoca hoy por hoy que Oscar Aguad cumpla funciones como ministro de Defensa, ni más ni menos, teniendo en cuenta estos asuntos? Lo que te estamos diciendo es que Oscar Aguad tenía en sus fuerzas policiales más de 100 torturadores, genocidas. Él sabía que lo eran y los mantenían. Ese es el hombre
que quedó a cargo de las Fuerzas Armadas ahora. Así es, y hay un gran referente, porque uno dice, bueno, 100 genocidas. Hubo un genocida particularmente que se llama Carlos Giannicelli, ni más ni menos, que era el tercero, digamos, en importancia policial. Era jefe de inteligencia criminal de la provincia de Córdoba, dependiente del Ministerio de Oscar Aguad. A quien vamos a escuchar ahora, su nombre es Luis Urquiza, lo decíamos recién, es un ex policía que regresó al país después de estar exiliado en Dinamarca y que cuando regresó ve que su torturador, Carlos Giannicelli, estaba a cargo de la policía, ni más ni menos. Vamos a escuchar a Luis Urquiza que nos cuenta su historia y nos cuenta qué es lo que le sucedió en la provincia de Córdoba. Yo en el año 1974 ingresé en la policía de la provincia de Córdoba. Era además estudiante de psicología. Como entramos 5 universitarios juntos en el mismo curso, se nos catalogó como infiltrados, o sea, gente de izquierda que estaban infiltrados dentro de la policía de la provincia. Ya llegando el año 76, me trasladaron a mí a ser guardia en el departamento de 2 de informaciones, por lo cual ahí pude ya ver los grupos de tareas, cómo traían los detenidos en horas de la noche y bueno, después eran sacados, llevados a lugares o bien desconocido o si no a La Perla. Yo fui detenido el día 12 de noviembre del año 76, junto con los mismos policías que habíamos ingresado en el año 74, y se nos acusó de pertenecer a la célula de LER infiltrada dentro de la policía. Bueno, fuimos torturados, yo recibí un balazo en la rodilla, pasamos más de un mes desaparecido en un campo de concentración. Hasta ahí está hablando de lo que le ocurrió a él, cuando fue secuestrado, cuando fue torturado. Recordemos que lo que vamos a mostrar, este hombre está en Dinamarca, habló con Juan por Skype, y es la primera vez que da este testimonio que él dice, mirá, Oscar Aguad tenía a cargo de la policía al tipo que me torturó a mí. Eso es lo que te estamos contando del ministro de Defensa. Así es. Y te voy a pedir, Marian, si me podés, si podemos escuchar directamente ya a Luis Urquiza y cuando relata puntualmente que regresa al país y qué es lo que le sucede a él, porque se va a vivir a Dinamarca, forma una familia en el exilio, tiene una esposa danesa, 2 hijas que son danesas, y le dice a la esposa, quiero volver a mi país de origen, quiero que volvamos a vivir en Argentina, quiero retomar mis raíces, y cuando regresa al país le sucede esto. Llegamos en el año 1993, bueno, al poco tiempo, comencé a tener noticias de que los grupos, los que habían pertenecido a los grupos de tareas dentro de el departamento de 2 informaciones seguían activos y habían sido ascendidos y premiados por el gobierno radical del doctor Mestre, y llegó ya el año 97 y entonces ahí descubrimos que el comisario Carlos Giannicelli, que estaba ejerciendo el cargo de jefe de inteligencia criminal, que es una persona que había participado en los grupos de tareas, secuestrando, torturando y matando gente. Yo ya lo había denunciado a él y a su hermano, como a otra gente de la de 2 informaciones, en Nunca Más, en el informe de la CONADER. También Carlos Giannicelli había estado procesado en el año 87 y bueno, no llegó a juicio porque justo en ese momento salieron las leyes de punto final y obediencia debida. Conocí públicamente en los diarios uno de las personas que había sido torturador y bueno, una de las personas que también torturado a mí. Eso al día siguiente ocurrió que me comenzaron a amenazar por teléfono de parte. Entonces, primero contó el momento en que lo secuestraron, que lo torturaron. Después cuenta que él vuelve de Dinamarca y se encuentra con que su torturador y la gente que trabajaba con él estaba a cargo de inteligencia criminal como empleado de Oscar Aguad. Así es. Estaba encubriendo a un torturador, a un genocida. En las altas esferas de la policía cordobesa que manejaba Oscar el Milico Aguad, es correcto. Pero fíjate el grado de perversidad que hay sobre esto. Vamos a ver quién es Carlos Giannicelli, uno de los genocidas que hoy cuenta con 2 condenas a prisión perpetua.
que estaba a cargo de la policía y hacía la inteligencia criminal del gobierno de Mestre, donde era prácticamente jefe de gabinete Oscar Aguad. Estamos hablando de alguien que integraba el grupo de tareas de 2 en la Departamental de Informaciones. Cuenta con 2 cadenas perpetuas por delitos de lesa humanidad. Pidió el 2 por 1, de hecho, este año. Cobra una jubilación de privilegio, por ejemplo, porque no tiene sentencia firme. Cometió 172 delitos entre secuestros, torturas y asesinatos, por supuesto. Bueno, a esta persona se la encontró cuando regresa al país Luis Urquiza de su exilio en Dinamarca. ¿Qué es lo que hace Luis Urquiza? Dice, esto no puede ser así. Esto... no, hay que corregirlo, digamos. Sí. Juntémonos con el ministro, con Oscar Aguad. Te voy a pedir, Marian, entonces si podemos ver cuándo lo llama por primera vez Oscar Aguad a Luis Urquiza y le pide que deje de salir en los medios de comunicación. Luis Urquiza se empieza a hacer públicas sus denuncias, empieza a decir, miren, a mí este señor me hizo esto, esto y esto. Sí. Figura en el Nunca Más, figura en el libro de la CONADEP, que fue impreso en la Municipalidad de Córdoba, por ejemplo. Bueno, lo cierto es que Luis Urquiza le pide una reunión a Oscar Aguad. Oscar Aguad le dice que tiene que dejar de hacer estas denuncias. O sea, no solo no echa al torturador, al genocida, sino le dice, deja de denunciar. Así es. Vamos a ver entonces el primer llamado de Oscar Aguad a Luis Urquiza. Y llamado al despacho del doctor Aguad, que era ministro de Seguridad y quien estaría a cargo de la seguridad nuestra. Y bueno, le hice mención de cómo era posible que todavía esta gente que había sido mencionada en la CONADEP estaba procesada, que todo el mundo sabía de que habían pertenecido a los grupos de tareas del T2 Informaciones, pudiera estar todavía ocupando cargos dentro de la policía. Me dijo que él no sabía eso. Me pareció a mí una broma, porque si no había leído el Nunca Más el informe de la CONADEP, él como ministro de Seguridad, ¿cómo era posible que yo, un simple ciudadano, supiera más informaciones que él? Dijo él que, bueno, Yanichel había sido un buen policía, hacía unos meses que había desarticulado, debido a unas protestas sociales que había en la ciudad del Cruz del Eje, Yanichel había desarticulado todas esas huelgas y, bueno, había sido elogiado públicamente tanto por Aguad como gobernador de Córdoba. A ver, lo que está contando Urquiza es, me llama Aguad para decirme que deje de hacer denuncias y me dice, es un buen policía, desarticuló huelgas, desarticuló protestas, ¿sí? Era un buen policía, por eso un hombre que estaba acusado de 172 crímenes de lesa humanidad. Y cuando dicen desarticuló protestas, desarticuló manifestaciones, protestas sociales, hacía inteligencia al mejor estilo de dictadura. Claro. Buscaba a los infiltrados, infiltraba gente, generaba represiones, disturbios internas. Bueno, hacían ese tipo de inteligencia más al estilo de la década del 70. ¿Por qué hacemos esta nota hoy? Empezamos el programa mostrándote la represión. Ponen a cargo de las Fuerzas Armadas a Oscar Aguad, a este hombre. A este hombre que Urquiza identifica como una de las personas con las que se reunió no una, no dos, sino 3 veces, y en donde Oscar Aguad va a ir incrementando su nivel de agresión y su nivel de apriete a Luis Urquiza para que deje de hacer denuncias. Escuchamos recién a Urquiza relatando su primer encuentro con Aguad. Aguad le dice a Urquiza que Yanichel es un buen policía, que cumple con su rol. Urquiza obviamente no se conforma y va a los medios, va a La Voz del Interior, va a los distintos medios de Córdoba y dice, este señor a mí me torturó, este señor es un genocida, no puede estar al frente de la policía de Córdoba de Oscar Aguad. Fíjate que Oscar Aguad lo vuelve a llamar a Urquiza, lo cita en su despacho y la cosa se pone un poco peor todavía. Vamos a escuchar el segundo relato de Luis Urquiza sobre su encuentro, su segundo encuentro con Oscar el Milico Aguad. Y me volví a llamar a Aguad al despacho porque yo por los medios salía pidiendo que se diera de baja estos 100 policías que estaban en actividad. Y me dijo él que no les podía dar de baja y podía hacer una sangría en la policía porque se le iba a levantar la guardia de infantería. Y me recomendó que tuviera un perfil bajo porque si no, no podía garantizar mi seguridad. Conversando con mi mujer, con mi señora, decidimos entonces que era mejor salir del país porque no teníamos la seguridad necesaria que nos podía brindar el gobierno de Córdoba. El ministro de Seguridad no nos garantizaba la seguridad necesaria. Nuestra casa estaba vigilada por la misma policía
por un cuerpo especial del éter. Y bueno, es así como el 30 de octubre del año 97 salimos toda la familia acompañada por el embajador que fue a Córdoba, y de ahí, bueno, de Buenos Aires vinimos acá a Dinamarca. Bueno, es fortísimo lo que dice, ¿no? Aguad no solo no echaba a los genocidas, no solo los seguía encubriendo, sino que le dijo, cállate porque si no, no puedo garantizar tu seguridad. Es decir, lo amenazó y el hombre se lo tomó muy en serio y se tuvo que exiliar de nuevo. Bueno, la frase que me comentaba Luis en off era, a mí me dijo que me callara la boca, que bajara el perfil, que si seguía haciendo estas denuncias no me iba a poder garantizar la seguridad. Un tipo que estaba custodiado por la propia policía que manejaba su torturador. Es decir, un delirio absoluto que un ministro como Oscar Aguad hiciera una cosa semejante en Córdoba. Ahí escuchamos a Luis Urquiza decidir su segundo exilio. Si él vivía en Dinamarca, regresó al país con la democracia, ilusionado, contento con poder mostrarle a su familia un país diferente al que le tocó despedir a él en la década del 70. Tuvo que volverse a Dinamarca después de esta reunión con Oscar Aguad. Decidió eso. Él me dice que notifica a la embajada de Dinamarca, le dice que necesita volver, que le vuelvan a dar refugio. Dinamarca lo considera hoy un refugiado político. De hecho, Urquiza tiene muchos problemas para venir al país justamente por eso, porque todavía está considerado como un refugiado político y considera que es de peligro que vuelva a la Argentina. Estaba amenazado Urquiza, obviamente, no estaba contento, decide volverse a Dinamarca, pero antes recibe un tercer llamado de Oscar el Milico Aguad. Y fíjate cómo ya empezamos a tener en cuenta la extorsión directamente. Él, yo te doy esto a cambio de que vos te quedes porque pago un costo político muy alto. Vamos a escuchar la tercera comunicación entre Urquiza y el Milico Aguad en el año 97. Días antes me llamó de nuevo el ministro Aguad y sabiendo de que íbamos a salir fuera del país, pidió encarecidamente que me quedara porque iba a ser un costo político muy grande para el gobierno, y me prometió trabajo, me prometió una casa y me prometió un montón de espejitos de colores con la condición que me quedara. Llegamos a Dinamarca y me convertí en el primer refugiado político en democracia. Denuncié cómo se estaba viviendo la situación en Córdoba en ese momento, cómo todavía estaban estos represores en actividad. Ahí recién el gobernador parece ser que se enteró de que quién era Giannicelli y bueno, lo decidieron pasar al retiro, pero lo pasaron al retiro a él, no a los otros 100 policías. Ahí lo escuchamos. Oscar Aguad le ofreció entonces a Luis Urquiza, le dice, esperá, no te vayas, quédate acá, no te vuelvas a Dinamarca, no porque es una lástima, porque vos merecés vivir acá porque sos argentino. Le dice, no te vayas porque vamos a pagar un costo político muy, pero muy grande. Te ofrezco una casa, te ofrezco trabajo y sí te puedo ofrecer seguridad en realidad, lo cual deja al desnudo que Oscar Aguad estaba encubriendo. Y que en realidad manejaba a esa gente, no es que no podía controlarla. Exactamente, no solo a Giannicelli, sino también a otros 100 genocidas. ¿Qué es lo que dijo Oscar Aguad en su momento cuando se lo acusó de esto durante el juicio a Jorge Rafael Videla, por ejemplo? Oscar Aguad dijo, yo no tuve nada que ver, no voy a ir a atestiguar de ninguna forma, porque cuando salió lo de Giannicelli, cuando Urquiza hizo estas denuncias, nosotros le iniciamos un sumario y lo separamos de la fuerza, cosa que es absolutamente mentira, y ahora vamos a comprobar por qué decimos que Oscar Aguad sabía desde mucho antes de que se hicieran públicas estas denuncias. No solo por estos encuentros con Urquiza, sino también por recortes de diario que encontramos, afortunadamente, en una hemeroteca. Tuvimos que ir porque el buscador de La Voz del Interior se ve que no está funcionando del todo bien respecto a esto. Abogado de familiares complica el comisario mayor Carlos Giannicelli, esto es del 15 de mayo del 97, y en uno de los párrafos dice, Aguad el tema no le resulta desconocido, estamos hablando del pasado del genocida Carlos Giannicelli, ya que en julio del año pasado el propio Tacioli, sí que era un diputado provincial, se lo planteó en el recinto de la legislatura. Vamos a ver qué es lo que respondió Aguad ante la consulta del diputado Tacioli. Es muy importante esto porque ratifica los dichos de nuestro entrevistado. Así es, y dice que desde un año antes, es decir, desde el 96. Nosotros estamos hablando de hechos que sucedieron en el 97. En esa oportunidad, el ministro no contestó a esa pregunta, aunque a los pocos días dejó deslizar que no contaba con los mismos datos que los presentados por el legislador. Es decir, dijo que Carlos Giannicelli no era un genocida. Bueno, hay muchísimas pruebas más. Bueno, se hizo una película sobre el caso de Urquiza, se han escrito libros,
Digo, la persona con la que vos hablaste ya era todo un tema en Córdoba, ¿sí? No, totalmente. Y además es necesario decir que Urquiza no es un loquito. Hay muchos testimonios más que ratifican esta versión y de hecho el testimonio de Urquiza, ya en tiempos de dictadura, incluso ante Naciones Unidas, ayudó a identificar a muchos cuerpos que estaban enterrados en Córdoba y además ayudó a identificar a estos represores que hoy, por suerte, cumplen condena en cárcel común, aunque hay que decir que no gracias a Oscar Aguad. Quiero invitar a Horacio Berbisky a darle un cierre a esta denuncia tan importante de Juana Morín, obviamente por los conocimientos que tiene Berbisky. Qué gusto, Horacio. ¿No? Bueno, te digo un par de cosas. Algunas sobre aquella época previa. Hay otro policía, que se llama Julio César Jiménez, otro comisario, que denunció amenazas para que dejara de investigar el asesinato de su padre sindicalista. Y hay otro, que es Miguel Robles, policía, hijo de un policía, asesinado por policías, que también fue amenazado. Este Giannicelli le llamaban el Tucán Grande. Tenía un hermano menor, Raúl, que era el Tucán Chico. Y en los archivos de la CONADEP fue denunciado por haber participado en el entierro clandestino de personas asesinadas en el cementerio de San Vicente. Además, hay en el juicio a Menéndez y Videla, donde se mencionó mucho a Aguad y al Tucán Grande y al Tucán Chico, Gloria Di Rienzo, que fue torturada y violada en el D2, denunció que en 1996, cuando Aguad era ministro de Asuntos de Seguridad, la policía allanó su casa con un pretexto de una investigación sobre cualquier cosa y era la patota de los Giannicelli. Claro. Y le dijeron, se burlaban de ella, decimos, somos los mismos, seguimos aquí estamos. Cuando Aguad fue interventor federal en Corrientes, despidieron a una cantidad de jueces sin ninguna explicación y 3 de ellos se suicidaron. 3 de ellos se suicidaron. Esto sobre el pasado. Sí. Pero me interesa cerrar con una referencia al presente y al futuro. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Kurt Tidd, dijo que había células extremistas en Latinoamérica y muy poco después se produjo un presunto hackeo de la web del ejército donde dice el ISIS está aquí, ya van a tener noticias nuestras. Está lo que les dije del viaje de Garabano y Bursaco a Estados Unidos, donde vincula la posibilidad de inversiones con la inserción argentina en el dispositivo represivo de Estados Unidos. Y en esas reuniones que tuvieron Bursaco y Garabano, según la agencia oficial TELAM, los funcionarios norteamericanos plantearon la situación en la triple frontera, que es una obsesión de Estados Unidos, que la Argentina manejó muy bien durante la gestión de Jorge Tayana como canciller. Se formó una coordinación que se llamaba 4x1, donde Estados Unidos, Brasil, la Argentina y Paraguay supervisaron lo que pasaba ahí para impedir que eso se usara para desestabilizar a nuestros países. Y en cambio los argentinos plantearon el vínculo entre narcotráfico, lavado de activos y terrorismo, que es parte del discurso del presidente Macri en forma permanente. Y en este año, en su documento de estrategia para 2017-2027, el Comando Sur dijo que nuestro principal esfuerzo va a ser combatir una sigla que llaman T3N. T de amenazas, de transcontinental y de transnacional. Y de amenaza, threat en inglés. Y N de network, de redes. ¿Qué va? Dice, desde las organizaciones criminales hasta extremismos violentos ideológicos. Y mezclan operaciones de seguridad y de defensa, como si fuera lo mismo. Y plantean que la guerra contra el terrorismo es prioritario para el Pentágono. Bueno, sin embargo, es el hombre Aguad para sin embargo, en el informe de contingencia del propio Comando Sur, cuando se habla de estos temas, figura Colombia, Perú, Paraguay, México, naturalmente, Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador, y no figura la Argentina. No. Es decir, el gobierno de Argentina, con la fantasía de atraer inversiones, corre el riesgo de atraer
hacia la Argentina los conflictos globales de los cuales la Argentina no es parte. Es peor lo que está planteando el gobierno argentino que lo que está planteando el Comando Sur. Y finalmente, en el conflicto por el corte de la 9 de julio, el 28 de junio, el gobierno decidió acusar por intimidación pública, que es un delito que tiene más que ver con esto que con el tema de la seguridad ciudadana. Y con el conflicto de los mapuches en el sur, se los está acusando de terroristas. A un grupo de gente absolutamente vulnerable, débil, que solo está reclamando sus tierras ancestrales. Estamos en peligro. Horacio, muchas gracias. Juan, te felicito por el informe. Muchísimas gracias, Roberto. Y gracias por acompañarnos en esto. Es nuestro sello de calidad.